Buenas noches. Es primer charla del 2021 y vamos a hablar pues de tetralogía de Fallot, cardiopatía cianótica más frecuente en la población pediátrica y dentro del grupo de adultos pues también no solo pacientes operados sino también pacientes no operados son frecuentes, o sea, relativamente frecuentes en la población adulta. Esta charla se basa en tres partes. Vamos a hablar de conceptos básicos de anatomía normal, de la porción más afectada en tetralogía de Fallot, que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Además, la anatomopatología de la tetralogía de Fallot, un poquito de fisiopatología también. Y por último, la evaluación ecocardiográfica del tracto de la tetralogía de Fallot no reparada. En la segunda sesión veremos la tetralogía de Fallot operada. El tracto de salida del ventrículo derecho normal, como ustedes ven en estas imágenes, en esta pieza anatómica y en este dibujo, tiene estructuras que, bueno, aquí se pueden identificar, pero ecocardiográficamente pues no son tan sencillas de identificar como aquí los vemos. Pero sí es importante entender cuáles son y a dónde están y qué papel juegan en la anatomía del tracto de salida del ventrículo derecho y por supuesto, qué papel juegan en la tetralogía de Fallot. Como ven, el tracto de salida está formado por una, un cono subpulmonar que es libre, que el cirujano se puede disecar y de hecho el cirujano usa este cono libre en la operación de Ross para reimplantar la válvula pulmonar en posición aórtica. Luego, eh, anatómicamente, pues no se puede diferenciar entre este cono con el pliegue del ventrículo infundibular, que se llama pliegue ventrículo infundibular, y la pared medial del cono subpulmonar, pues se continúa con este pliegue eh, ventrículo infundibular, que es una pared muscular que separa la cavidad del tracto de salida, la cavidad interna del tracto de salida, con la aorta. Y ustedes ven que esto es un espacio aquí libre, por lo cual si uno pone un alfiler aquí, eh, lo que va a hacer es salirse a un espacio libre. Esta pliegue a nivel de interno, uno lo ve como una imaginación y esto la mayoría de la gente pues lo llama la cresta supraventricular. Y la cresta supraventricular se continúa con lo que va a ser el septum interventricular infundibular, que como ustedes ven, pues normalmente no se puede diferenciar entre qué es septum infundibular y qué es interventricular y qué es pliegue, esa invaginación muscular del pliegue ventrículo infundibular. Y el pliegue ventrículo infundibular, pues se encuentra desde el implante de la tricúspide en la parte medial hasta el implante de la pulmonar en la parte medial también. Entonces, todo esto es el pliegue ventrículo infundibular y
parte de este pliegue, pues es el cono, la pared lateral, la pared medial, perdón, del cono subpulmonar. La pared posterior del cono, del infundíbulo, perdón, está formado por el extremo, el brazo anterosuperior de lo que llamamos esta banda, la banda septal o la trabécula septomarginal, que es una banda prominente que en el ápex se continúa con la banda moderadora. Entonces, uno, pues en el eco, cuando el ventrículo está muy hipertrofiado, uno puede ver esta banda septal como continuación de la banda moderadora y a veces pues uno la llama inclusive banda moderadora, pero eso no es correcto. La banda moderadora eh, se encuentra localizada específicamente en el ápex. Y si vemos esa estructura eh, eh, extenderse superiormente hacia la aorta, eso pues es una estructura que no es anómala, sino que es la trabécula septomarginal. Claro está que también puede haber bandas anómalas de la pared libre y como ustedes ven también hay bandas normales que salen de esta banda septal hacia la pared libre del ventrículo derecho, que se llama la trabécula septoparietal, que va del septum a la pared libre del ventrículo derecho. Y estas podrían estar hipertrofiadas o también puede haber bandas anómalas adicionales en tetralogía de Fallot. Esta es una reconstrucción de un TAC de la pared septal del ventrículo derecho y del tracto de salida. Como ustedes ven bien, aquí se ve el pliegue ventrículo infundibular, el cono subpulmonar libre y además, bueno, aquí está dibujado la Y eh, de la banda septal, sin embargo, pues no sé, como ustedes ven, no se ve adecuadamente. Y lo mismo que en el eco, a no ser que esta porción de la Y de la banda septal esté muy hipertrofiada. La Y, como ustedes ven, se divide en un brazo supero anterior que es que llega hasta el cono subpulmonar y uno no puede diferenciar, normalmente uno no puede diferenciar entre lo que es la pared posterior del cono con este brazo supero anterior. Y también hay un brazo supero inferior, posterior inferior, que abraza a la cresta supraventricular. De nuevo, la cresta supraventricular es esta porción que se continúa del pliegue ventrículo infundibular, que se continúa con el cono subpulmonar. Aquí en este dibujo vemos las diferentes piezas del rompecabezas del tracto de salida del ventrículo derecho y de la porción también del septum de la pared del ventrículo derecho posterior, en donde vemos, esto es, esto es la válvula pulmonar, esto es la arteria pulmonar, y entre la arteria pulmonar, entre la inserción de la válvula pulmonar y la tricúspide, en donde va a estar el septum membranoso, toda esta porción muscular sería el pliegue ventrículo infundibular, que está íntimamente relacionado con la raíz de aorta en su superficie pues, anterolateral, la superficie anterolateral de la aorta. Debajo de esta, y eso sería el pliegue, la cresta supraventricular, ¿verdad?
Entonces, todo este pliegue muscular, eso sería la cresta supraventricular, lo que se llama cresta supraventricular, pero como ustedes ven, no es supraventricular, estrictamente hablando. Está, pues, es parte del tracto de salida del ventrículo derecho. Y debajo de la cresta estaría la membrana, el septum infundibular, interventricular, pero que normalmente no hay forma de diferenciarlo, ya que este septum, a diferencia del septum membranoso, este septum es muscular y es la continuación del pliegue ventrículo infundibular. La única diferencia que hay es que si uno pone un alfiler en esta zona, pues va a caer al ventrículo izquierdo. En cambio, aquí, si uno pone un alfiler en el pliegue ventrículo infundibular, como dije antes, eh, va a caer fuera del corazón. Y aquí está dibujado la trabécula septor marginalis con los dos brazos, antero superior y posterior inferior. Y como ustedes ven, el antero superior es el que continúa con el infundíbulo subpulmonar. Y todas esas estructuras musculares, pues, no están claramente definidas en un corazón normal. Y en estrellas se ve lo que es la trabécula septoparietales. Trabéculas septoparietales que son múltiples. Aquí esto es sacado de un artículo del doctor Anderson, donde diseca en forma muy bien lo que es el pliegue ventrículo infundibular, ¿verdad? Parte del pliegue ventrículo infundibular. Él lo que diseca es la mayoría eh, de este pliegue, que es la pared medial del tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí están los brazos de la banda septal que abraza el pliegue y por aquí estaría el septum infundibular. Y como ustedes ven, el septum infundibular es una zona pequeña, no es una zona grande, es una zona pequeña, eh, que es lo que separa el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos un alfiler aquí, no vamos a estar en el ventrículo izquierdo, vamos a estar fuera del ventrículo, fuera del corazón. ¿Por qué? Porque esto es el cono subpulmonar muscular que ya les había mostrado. Entonces aquí el doctor Anderson diseca lo que es el verdadero septum infundibular. Entonces esta es la parte que tienen en común el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho a nivel del septum interventricular. Entonces las diferentes porciones, resumiendo, tenemos el cono subpulmonar, cono o manga muscular subpulmonar libre, la pared libre del ventrículo derecho, la cresta supraventricular, que es la continuación medial de la manga muscular subpulmonar libre, el septum interventricular de salida, que, como dije antes, no se puede diferenciar con la cresta supraventricular, y el brazo anterior, superoanterior de la banda septal. Esto es para mostrarles lo que se vería en un eje largo, en un eje corto, alto, superior, corto, superior, ecocardiográficamente, cómo se vería si uno, pues, tiene eh, la pieza anatómica. Entonces, como ustedes observan, eh, posteriormente está la aurícula izquierda, luego sigue la aorta y más anteriormente está el tracto de salida con la pared libre. Entonces, tenemos la válvula pulmonar aquí y debajo de la válvula pulmonar lo que forma el tracto de salida es esta manga subpulmonar libre.
Como ustedes ven, si uno pone un alfiler aquí, pues uno está fuera del corazón. Si uno pone alfiler aquí, está fuera del corazón también. Y luego tenemos aquí lo que es la cresta supraventricular. Y la cresta supraventricular, eh, todo esto pues relacionado con la aorta, ¿verdad? Y la cresta supraventricular continúa con el septum membranoso, que está debajo de la válvula eh, septal, de la válvula septal de la tricúspide, que es esto, de la válvula septal de la tricúspide. Y eso sería la aurícula derecha con el vestíbulo eh, trabeculado. En cuanto a cuán frecuente es la tetralogía de Fallot en adultos, ya les dije, ¿verdad? Que, que es relativamente frecuente. Ustedes ven que en este análisis de base de datos multiinstitucional europeo, un periodo de 10 años, lo más frecuente es las comunicaciones interventriculares, como ustedes ya saben, y la CIV y la tetralogía Fallot, a diferencia que en niños, ¿verdad? En la población pediátrica pues es diferente, pero porque muchas de estas CIVs ya están operadas o cierran espontáneamente, entonces en adultos casi son muy parecidos el porcentaje entre tetralogía de Fallot y CIV. Luego sigue la estenosis valvular aórtica y la coartación. Todo esto suma casi un 60% de el número de casos en adultos. O sea que el 60% de pacientes que ustedes van a ver o han visto no operados lo constituyen este grupo. CIA, CV, tetralogía de Fallot, estenosis valvular aórtica y coartación de aorta. Entonces, ¿qué es la tetralogía de Fallot? Bueno, clásicamente uno lee que la tetralogía de Fallot está formado por estenosis subvalvular y puede también tener valvular pulmonar. O sea que hay una obstrucción a la salida del ventrículo derecho hacia la pulmonar. Además, hay una CIV grande. Usualmente la CIV es grande, no restrictiva, usualmente, y es subaórtica en la mayoría de los casos. Cabalgamiento de la aorta y hipertrofia ventricular derecha. Entonces, eso es la característica, por eso se llama tetralogía de Fallot, porque tiene cuatro cosas que uno puede detectar por ecocardiografía y otras técnicas de imagen. En cuanto a la fisiopatología se refiere, hay una obstrucción que puede variar de leve, moderada a severa, a que la sangre o el eritrocito, como decía este doctor de Boston, el fellow de Boston, que estaba explicando muy bien la fisiopatología, el eritrocito le cuesta pasar por el tracto de salida y la válvula pulmonar hacia el pulmón. Entonces, dado que eh, hay una CIV no restrictiva y las resistencias sistémicas son menores a las resistencias a las fuerzas que se opone la obstrucción hacia el flujo, hacia el pulmón, hacia la circulación pulmonar, pues parte de esa sangre que debería pasar a los pulmones pasa a la aorta y contamina la aorta. Y esa sangre que debería pasar por los pulmones, pues hace que el flujo pulmonar esté reducido, el retorno venoso pulmonar esté disminuido y la sangre rica en oxígeno a nivel del ventrículo izquierdo esté disminuido. Entonces, esas dos cosas, disminución de la sangre
que rica en oxígeno a nivel de la aorta y el cortocircuito derecha-izquierda, esa contaminación de sangre no oxigenada o poco oxigenada a la aorta, hacen que haya una hipoxemia arterial sistémica crónica. Y a su vez, pues la obstrucción que hay aquí, a pesar de que haya una CIB grande, una válvula de escape, ese ventrículo derecho lo que está viendo es una resistencia a que la sangre salga del ventrículo derecho. Y eso produce pues su estimulación para que se mantenga eh, esa fisiopatología de ventrículo derecho hipertrofiado que se ve en el feto. ¿Verdad? El feto también, pues el feto tiene resistencias a través del ductus y a través del colapso pulmonar, pues las resistencias pulmonares y sistémicas están elevadas y es lo que ve el ventrículo derecho. Por eso el feto, pues cuando el neonato cuando nace, tiene una masa ventricular muy similar o mayor a la masa eh, muscular del ventrículo izquierdo. Y así se va a mantener en tetralogía de Fallot, siempre y cuando pues, la estenosis infundibular vaya a ser moderada severa desde el nacimiento. Entonces, como ustedes ven, este rompecabezas, estas diferentes piezas de rompecabezas se separan en tetralogía de Fallot. Y la primera pieza básica, importante, eh, que es el determinante de todas las demás hallazgos que uno encuentra en tetralogía de Fallot, es el septum de salida. El septum de salida o septum infundibular es el que se va a separar de la Y de la trabécula septomarginal. Entonces, esa es la CIB típica, subaórtica, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que tanto el septum infundibular como la pared lateral, medial, perdón, de la manga subpulmonar van a desviarse hacia la izquierda, hacia arriba y anterior. Entonces, esta desviación va a producir una disminución en el calibre del cono subpulmonar o del tracto de salida del ventrículo derecho. Va a producir una CIB que se llama de mal alineamiento. ¿Por qué? Porque esta porción, esta estructura, está mal alineada con el resto del septum eh, infundibular, el septum interventricular, perdón, con el resto del septum interventricular, que está formada principalmente por esta banda septal. Y esto es lo que a su vez pues, va a producir que la aorta se mantenga relacionado en posición derecha y se mantenga relacionado con el ventrículo derecho, con cabalgamiento del anillo de la raíz de la aorta en relación con la cresta del septum, del resto del septum interventricular, y por ende va a haber diferentes grados de cabalgamiento. Y a su vez, pues esta obstrucción va a producir hipertrofia ventricular y la CIB grande va a producir hipertrofia ventricular derecha. Entonces, como ustedes ven, la tetralogía de Fallot es un problema, un solo problema. No son 4 problemas, sino que el problema básico es la mal alineamiento anterior, y cefálico de toda esta estructura, ¿verdad? Principalmente el septum infundibular. A su vez, otra característica importante es las trabéculas septoparietales, que usualmente estas trabéculas se hipertrofian y se colocan en una posición más superior, provocando también, favoreciendo una estenosis a nivel del os infundíbulo, de donde comienza el infundíbulo. Entonces, estas dos características
hacen que lo típico de una tetralogía de Fallot. Entonces, en este caso, ustedes, en esta pieza anatómica, ustedes ven la gran CIB subaórtica, que es la válvula aórtica, esta es la valva septal de la tricúspide. Este es el brazo posterior de la trabécula septomarginal o banda septal, y ustedes ven claramente cómo las trabéculas septoparietales están hipertróficas, hipertrofia también de la pared libre del ventrículo derecho, y este es el poquito de fibrosis, probablemente por secundario la turbulencia que se produce en este sitio, con fibrosis endocárdica, y la válvula pulmonar también fibrosada. Otro reconstrucción tridimensional por TAC, en donde lo que quería llamar la atención es la estenosis subpulmonar que hay en estos casos de tetralogía de Fallot, en donde el septo infundibular se separa del resto del septum interventricular, se desvía hacia la izquierda anterior y superior, y aunado con la hipertrofia y de, del pared libre del ventrículo derecho y esas trabéculas septoparietales producen la típica obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí tenemos el septum infundibular con el mal alineamiento, la CIB grande, las trabéculas septoparietales, la hipertrofia y la estenosis severa o diferentes grados de estenosis, dependiendo de el grado de mal alineamiento, el grado de desviación y el grado de hipertrofia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo anterior, vamos a tener diferentes tipos de infundíbulos subpulmonares, unos más amplios que otros, ¿verdad? Y entre más estenosis haya a nivel de tracto de salida, pues más posibilidades hay de que la válvula pulmonar esté comprometida, de que el tamaño de la válvula pulmonar sea pequeña, que la arteria pulmonar principal también y que sus ramos también estén comprometidas. Entonces, eso es como en todas las enfermedades, esto tiene gamas de severidad y hay un grado de severidad extrema donde no hay infundíbulos, se ve la gran CIB, la aorta, y prácticamente pues aquí no hay tracto de salida del ventrículo derecho, y lo que hay es una atresia de la válvula pulmonar. No se observa válvula pulmonar. Aquí lo que hicieron fue abrir la válvula, la arteria pulmonar principal, pero esto es atrético, o sea, no hay paso de sangre, no hay comunicación entre el ventrículo derecho, que está sumamente hipertrofiado, y no hay comunicación entre este ventrículo derecho y las arterias pulmonares. Entonces, en las tetralogías extremas, o pueden llamarlas CIB más atresia pulmonar, pero se considera como parte del grupo de tetralogía de Fallot. Para que el paciente sobreviva, tiene que haber alguna forma que la sangre llegue a a los pulmones. Entonces, la sangre puede llegar a través de un ducto grande, más o menos colaterales, que pueden ser diferentes tipos de colaterales aortopulmonares. Entonces, como ustedes ven, en este caso, en este dibujo, se aprecia las arterias pulmonares principales, derecha e izquierdas, con hipoplasia importante y además colaterales aortopulmonares, ¿verdad? Algunas veces estas
colaterales pulmonares pueden suplir segmentos o pueden también, pueden lóbulos también, o raramente pues un pulmón entero, ya sea el izquierdo o el derecho, dependiendo de el grado de hipoplasia que haya en la circulación pulmonar normal, ¿verdad? Así que estas son las, digamos, el extremo de las patologías de Fallot y el tipo de Fallot que es difícil o más difícil de manejar. Otra variable que tienen estos pacientes es el tipo de CIBs, ¿verdad? Las CIBs, como les dije, en la gran mayoría de los casos, en el 80 y tantos % de los casos, la CIB es de mal alineamiento, grande, subaórtica. Como ustedes ven aquí, es una CIB que se extiende hasta la valva septal de la tricúspide y con extensión al tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, por eso se llama una CIB perimembranosa con extensión a la salida, que es producida por este mal alineamiento del septum infundibular que se separa de los brazos de la banda septal que forman el resto del septum interventricular. Otro tipo de CIB que es inusual es una CIB muscular. Entonces, no solo hay músculo alrededor de todo el orificio de toda la CIB, y esta es una CIB pues propiamente del septum infundibular, ¿verdad? Eso es la CIB del septum infundibular. CIBs también pueden extenderse hacia, hacia la válvula pulmonar, y estas son CIBs más grandes aún, y lo que uno puede ver a veces en estos casos son un septum infundibular fibroso e hipoplásico, ¿verdad? Puede estar presente, pero pequeño y no muscular, ¿verdad? Sino que fibroso. O bien totalmente ausente, y uno ve que el techo de la CIB no es solo la válvula aórtica, sino la pulmonar, que es lo típico, o sea que esa manga, esa porción, esa pared medial que tiene la manga subpulmonar está ausente, ¿verdad? Y hace que esa CIB membranosa de salida se extienda hasta donde está la válvula pulmonar. Por último, hay CIBs en casos muy severos y especialmente en pacientes con fenotipo de síndrome de Down, tienen, además de la CIB de salida, tienen una CIB tipo canal, por lo cual, de nuevo, es una CIB que no solo se observa en el tracto de salida del ventrículo derecho, sino que también se observa en el tracto de entrada del ventrículo derecho. Las válvulas AB son, es un anillo único, es una unión auriculoventricular única con válvulas comunes de puente superior e inferior, ¿verdad? Todo lo característico de un canal auriculoventricular, un defecto de canal auriculoventricular. Entonces, ya para ir cerrando lo que es la anatomía patológica de las etiologías de Fallot, ustedes ven que también pueden asociarse con diferentes otras anormalidades, como la presencia de un foramen oval o una CIA. Pueden asociarse con CIBs múltiples, o sea que no solo la CIB subaórtica, sino puede haber otro tipo de CIBs musculares,
un arco órtico derecho, una persistencia de la vena cava superior izquierda y anomalías de las arterias coronarias. Todo esto importante para el abordaje quirúrgico de estos pacientes. Además, los diferentes grados de obstrucción, en el 10% hay una atresia pulmonar, eh, pueden tener hipoplasia del anillo pulmonar, en casos especialmente cuando la obstrucción del tracto de salida es muy severa, estenosis de ramas pulmonares, puede ser de rama derecha, de rama izquierda o ambas, o una estenosis difusa, una hipoplasia difusa de una o ambas ramas. O sea que tiene una gran variabilidad en, 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 en a diferentes niveles. La posición de aorta también puede variar, aunque la gran mayoría está a la derecha, ya sea lado a lado o posterior a la, a la pulmonar, ¿verdad? Esta sería la pulmonar y esas son las diferentes posiciones que puede tener la aorta. La aorta, como les dije, la mayoría está ya sea a la derecha o bien a la derecha y no exactamente posterior, pero sí, ¿verdad? Eh, entre a la derecha y un poco posterior. Nunca se ha encontrado casos en donde la aorta esté anterior y es muy raro que esté del lado izquierdo. Casos así, muy contados de que esté del lado izquierdo. Pero bueno, esto es un buen ejemplo que nos muestra que una enfermedad como la tetralogía de Fallot, la posición de la aorta no define la, la, eh, la patología, el tipo de cardiopatía, sino que lo que define son, como dije, son fenotipos morfológicos del tracto de salida del ventrículo derecho. Otro hallazgo interesante, especialmente en los adultos operados, es un problema intrínseco de la raíz de aorta. Y por eso frecuentemente pues vemos que a pesar de que esos pacientes se operan eh, y van dilatando la raíz de aorta y la aorta ascendente. Y este estudio pues de 17 casos, 8 adultos y 9 niños, encontraron que cambios histológicos de medionecrosis, fibrosis y de necrosis quística de la media, como fragmentación elástica, por lo cual eh, hay que considerar que también pues estos casos pueden tener o probablemente tienen una anormalidades históricas intrínsecas de la raíz de aorta y de la aorta ascendente y hay que monitorizar esto también. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica de la tetralogía de Fallot, dado a todas estas posibilidades que ya hablamos, es necesario un análisis segmentario y secuencial estricto. Tenemos que descartar si hay una CIA, el tamaño, el tipo, qué patrón de cortocircuito tienen, el tipo de CIB, tamaño, también el patrón de cortocircuito, ya que usualmente estos pacientes tienen cortocircuitos bidireccionales. Si tienen o no CIB muscular adicional, que no es fácil, ya que usualmente no son CIBs grandes y como estos pacientes tienen hipertrofia ventricular derecha y tienen presiones ventriculares similares a las de izquierda, pues no es fácil verlas por eco 2D y tampoco el Doppler color nos va a ayudar mucho porque ahí no va a haber mayor turbulencia en estas CIBs. Así que hay que pues tener, hay que buscarlas, ¿verdad? Para estar tranquilos. Pues, si son CIBs muy pequeñitas, pues no es problema, pero si son CIBs
musculares moderadas, y es importante que el cirujano sepa y que las pueda cerrar durante la primera cirugía definitiva. La obstrucción del tracto de salida, como ya vimos, puede ser muy variable, puede ser en múltiples sitios, y también puede haber una obstrucción dinámica del tracto de salida, que que a veces es difícil de diferenciar entre cuánto dinámico tiene y cuánto es una obstrucción fija. Morfología y función de las válvulas, de todas las válvulas, morfología y tamaño de la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar, de sus ramas, si tiene o no de otras fuentes de irrigación pulmonar, como las colaterales, como el conducto arterioso permeable, y analizar bien lo que es el tamaño de la raíz de aorta. El tipo de arco aórtico y sus ramas pueden tener raramente, pues un 20% pueden tener un arco aórtico derecho. Eh, la anatomía de las arterias coronarias es muy importante, ya que eh, puede haber casos donde la coronaria izquierda, la descendente anterior, salga a la derecha y cruce el tracto de salida del ventrículo derecho. Y esto pues complica la cirugía en casos de faros severos, donde hay que hacer, eh, es necesario hacer una ventriculotomía de la pared libre del ventrículo derecho. Para la evaluación por Doppler de la obstrucción del tracto de salida, el Doppler pues continuo y en casos severos eh, es necesario. El pulsado nos podría ayudar también a determinar si hay o no obstrucción de múltiples sitios. Eh, si es una obstrucción leve, usualmente estamos ante unas velocidades por Doppler de menos de 3 metros por segundo, severa mayor de 4 metros por segundo, y entre los dos sería moderada. Como dije antes, los niveles de obstrucción pueden ser múltiples, y a veces el determinar cuánto hay de dinámico en esa obstrucción es difícil. Este es un ejemplo de obstrucción a dos niveles, en el tracto de salida del ventrículo derecho, a nivel de la válvula pulmonar, y da este patrón clásico, ¿verdad? Ya bien descrito, en donde vemos ¿verdad? Dos patrones, uno de flujo turbulento, uno eh, a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y otro a nivel de la válvula pulmonar. Para valorar el tracto de salida del ventrículo derecho, es importante el eje corto superior, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver en el eje corto superior, pues es la CIB grande, y una estructura aquí muscular en mayoría de casos, pero en casos donde la CIB se extiende a la válvula pulmonar, puede ser una estructura hipoplásica y fibrosa. Pero bueno, en la clásica de tetralogía de Fallot vamos a ver una estructura que es principalmente el septum infundibular desviado, ¿verdad? Hacia la izquierda y cefálico y anterior, eh, produciendo esta CIB grande subaórtica de mal alineamiento. Y lo típico entonces va a haber una estenosis infundibular a este nivel. Claro está que en esta pieza anatómica, como ustedes ven, si bien es cierto, hay una desviación del septum infundibular y del cono infundibular y del cono subpulmonar, vemos que el tracto de salida del ventrículo derecho es amplio. Este caso, pues, no es una tetralogía de Fallot, sino que
no podríamos catalogarlo ya que no tiene ese componente de hipertrofia y de las trabéculas septoparietales, provocando una obstrucción osinfundibular. Podría tener estenosis pulmonar, sí, podría tener, pero en este caso pues no la tiene. Esto es de un corazón que lo describen como CIB síndrome de Eisenmenger. O sea, es una CIB grande, subaórtica, con un tracto de salida amplio, por lo cual va a producir hipertensión pulmonar severa y si no se opera pues a tiempo antes del año va a desarrollar enfermedades de vascular pulmonar y enfermedades en Menga. Entonces, antes, ¿verdad? Que estos pacientes pues no se detectaban a tiempo, en los 50, 40, los 60 también. Estos pues llegaban a patología y les diagnosticaban pues este tipo de corazón con enfermedad vascular pulmonar y por eso quedó el nombre de CIBS tipo Eisenmenger. Con Doppler color lo que vamos a observar pues es una aceleración, un cambio, ¿verdad? Se excede los niveles de Nyquist. Entonces es una aceleración a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Sin embargo, pues este tipo de aceleración, el Doppler no nos va a decir si esa aceleración, el grado de estrechez que hay aquí, pues uno puede inferirlo a veces, ¿verdad? Por el diámetro que hay a nivel del oso infundíbulo o del resto del infundíbulo, el diámetro de todo el jet color, desde entre más pequeño, pues más severo va a ser la estenosis. Y también puede haber otra aceleración que a veces es difícil detectar a nivel de la válvula pulmonar. Entonces, también estamos en eje corto, seguimos en eje corto superior. Ustedes ven que es muy útil, donde vemos este otro caso con un anillo eh, relativamente pulmonar, relativamente pequeño, una pulmonar también pequeña, y las arterias pulmonares confluentes, después hay una dilatación de las arterias pulmonares. Entonces, la estenosis principalmente está en en el tracto de salida típico del faro, en el anillo pulmonar, que inclusive puede ser más severa, y en la arteria pulmonar principal. La CIB en esta imagen no se ve bien, pero viene de aquí hasta acá. Eh, cor, también un poquito más superior y hacia la derecha, en eje corto, podemos ver más arriba de la válvula aórtica y cómo la arteria pulmonar derecha pasa debajo de la aorta, ¿verdad? Entonces podemos hacer una medición importante. Aquí todo esto hay que medirlos y sacar los valores, sacar valores Z para establecer el grado de el tamaño, si es adecuado o no, ¿verdad? Y definir el tipo de cirugía. Si son confluentes o no, es muy importante, ya que tetralogías de faros severos pueden no tener continuidad entre la rama pulmonar izquierda y la rama pulmonar derecha. Puede ser que una de ellas es suplida por un ductus izquierdo, un ductus derecho o un ductus izquierdo. Las anomalías coronarias ocasionalmente se pueden observar y en el eje corto superior también se puede ver, en donde de la coronaria derecha, o sea, la anomalía coronaria más frecuente en tetralogía de Fallot es, como les dije, donde de la coronaria derecha sale la descendente anterior y cruza eh, el tracto de salida del ventrículo derecho. A veces uno puede observarse otra ramita aquí pequeña, más pequeña, que sería la arteria conal, o sea, la arteria que va al, al cono, al infundíbulo, al tracto de salida del ventrículo derecho.
El eje largo, clásicamente en el eje largo vamos a ver el cabalgamiento de la aorta en relación con sobre el septum, el resto del septum interventricular. Y eh, usualmente, en la gran mayoría de los casos de tetralogía de Fallot, vamos a ver continuidad, o sea, no hay estructura muscular entre la válvula aórtica y la mitral. Sin embargo, la presencia de músculo a este nivel no descarta la, eh, el diagnóstico de tetralogía de Fallot. Si bien ustedes en los libros van a leer de que eh, la patología de doble tracto de salida del ventrículo derecho eh, eh, clásicamente está descrita con dos infundíbulos, o sea, un infundíbulo muscular subpulmonar y un infundíbulo muscular subaórtico, donde hay una discontinuidad mitroaórtica y una banda muscular entre la aorta y la mitral. Esto no es una característica que solo que se presenta en corazones con dobles tractos de salida de ventrículo derecho. E inclusive, si usamos el sistema es, ¿verdad? Es secuencial, segmentario, eh, si recuerdan, el doble tracto de salida de ventrículo derecho solo es una unión, o sea, una conexión, no es una entidad propiamente, no es una cardiopatía propiamente dicha, sino que el doble tracto de salida es una conexión ventrículo arterial. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos tener fenotipo de tracto de salida del ventrículo derecho tipo Fallot, con una CIB tipo Fallot, pero con un cabalgamiento de la aorta de más del 50%, o sea, una conexión ventrículo arterial tipo doble tracto de salida del ventrículo derecho asociado a una tetralogía de Fallot. O sea, el hecho de que un paciente tenga tetralogía de Fallot, eso no quiere decir que no pueda tener un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Tetralogía de Fallot no es excluyente de una conexión ventrículo arterial tipo doble tracto de salida del ventrículo derecho, y esto quiero que quede bien claro. En niños usamos mucho cortes subcostales. En niños usamos mucho estos cortes subcostales y se ven muy bien. El hígado nos ayuda mucho a poder ver eh, las estructuras, el tracto de salida del ventrículo derecho, cómo está hipertrofiado el ventrículo derecho, la aorta y la estenosis osinfundibular, ¿verdad? Que en este caso es severa. Aquí otra estenosis osinfundibular muy severa. Entre más desviado esté este septum infundibular y más hipertrófico sean las trabéculas septoparietales, más estenosis hay, más dextroposición de la aorta hay, más cabalgamiento de la aorta hay, la aorta está más relacionada con el ventrículo derecho, es más fácil ver esa relación entre, inclusive en este caso parece que las dos, aorta y ventrículo y pulmonar, salen del ventrículo derecho. Pero esto no quiere decir que no sea un Fallot, sino que es un Fallot con doble tracto de salida de ventrículo derecho severa, ¿verdad? Otro subcostal donde podemos ver el hígado, ventrículo derecho, la aorta eh, y una severa obstrucción a nivel del tracto de salida con su Doppler, con su aceleración y turbulencia a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. De nuevo, también estos se obtienen de cortes subcostales
donde la señal está a las, más o menos a las 3 a las 3 de las manecillas del reloj, señalando las 3. Y esta otra es señalando a las 6, ¿verdad? Entonces, eso sería como un eje largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo que pasa es que como la aorta está despropuesta, pues vemos, también vemos la aorta cuando estamos viendo el ventrículo derecho, pero normalmente pues sería, si estamos haciendo este corte, no veríamos la aorta, sino que tendríamos que irnos más hacia la izquierda para poder ver ventrículo izquierdo y aorta. Y esto sería como un eje corto del ventrículo izquierdo o eje largo del ventrículo derecho, dependiendo de si estamos más hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? En este caso, pues estamos hacia la derecha y vemos el ventrículo derecho hipertrofiado, la estenosis subpulmonar y la aceleración que inicia al nivel de el os infundíbulo. Y obviamente también la gran CIB subaórtica. Estos son unos videos para ya verlo en movimiento, para que ustedes se den una mejor idea de los hallazgos de la CIB, del mal alineamiento, de la hipertrofia ventricular derecha. Claramente vemos cómo se ve aquí la CIB, el septum infundibular y el cono subpulmonar desviado hacia la izquierda anterior y produciendo no solo, en este caso, no solo hay estenosis osinfundibular, sino que todo el tracto de salida es pequeño, ¿verdad? E inclusive la válvula pulmonar es hipoplásica, ¿verdad? Es un caso severo de estenosis de tetralogía de Fallot. Así que en 4 cámaras o 5 cámaras, perdón, vemos muy bien el cabalgamiento de la aorta, que es, en este caso, es como un 50%, y el patrón por Doppler color, lo típico en esos casos, pues que en sístole tiene que haber un cortocircuito de ventrículo derecho al, a la aorta, ¿verdad? Del ventrículo derecho a la aorta. Entonces va a haber no solo eh, la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, sino que del ventrículo derecho a la aorta. En diástole podría haber un cortocircuito de izquierda a derecha, que en este caso no se ve, pero dependiendo de eh, las diferencias en elasticidad, puede haber flujos bidireccionales. Bueno, aquí creo que eh, se puede ver un poquito de un flujo tanto de derecha a izquierda, de ventrículo derecho a, a, a la aorta y de ventrículo izquierdo al ventrículo derecho en diástole. Aunque esto podría ser insuficiencia pulmonar, insuficiencia aórtica. El rojo que podría ser insuficiencia aórtica también, que la puede haber por la dilatación de la raíz de aorta. Entonces, si es insuficiencia aórtica, podría dirigirse al ventrículo derecho por el cabalgamiento, dependiendo de en qué sitio está la insuficiencia aórtica. Así que esto parece más una insuficiencia aórtica que un cortocircuito de ventrículo izquierdo o ventrículo derecho en diástole. Así que, como ustedes ven, pues con el 2D y el color podemos obtener un montón de información en los diferentes cortes. Esa es la hipertrofia ventricular derecha, el septum interventricular aplanado, en sístole, entonces una
lo que llaman la forma del ventrículo derecho en D, ¿verdad? Por esa hipertensión sistémica que hay en el ventrículo derecho. Entonces aquí se ve bien lo que es por Doppler, lo que es el cortocircuito a nivel de la CIB, de ventrículo derecho hacia la aorta, y estenosis importante de todo el infundíbulo. El infundíbulo está muy estrecho. No solo os infundibular, sino todo el infundíbulo está estrecho. Y la válvula pulmonar también se ve pequeña. Aquí no podemos observar bien las ramas pulmonares. Hay que irnos un poquito más arriba y hacia la derecha y para ver la pulmonar derecha. Bueno, este otro caso también es menos severo que el anterior. Uno claramente ve aceleración, pues tendríamos que poner el Doppler pulsado aquí y color para ver el grado de estenosis que hay, porque hay que tener mucho cuidado. A veces estos pacientes pueden tener una estenosis leve y pueden comportarse como una CIB grande con flujo pulmonar aumentado, inclusive pueden llegar a insuficiencia cardíaca. Entonces, uno observa cómo, comparado con el anterior, la obstrucción, definitivamente hay una desviación hacia la izquierda y anterior del septum infundibular. Una CIB inmensa, CIB perimembranosa que va hacia la salida, ¿verdad? Si no viésemos esta estructura, o viésemos una estructura hipoplásica, fibrótica y no muscular, pues estaríamos ante una CIB perimembranosa de salida y subarterial, ¿verdad? Yuxtaarterial. Entonces tendríamos una CIB todavía más grande que esta. Pero también si hay estenosis de ese tracto de salida y de la válvula pulmonar, también podríamos considerarlo como fallo. Aquí la pulmonar parece ser pequeña. Un aspecto importante en esto es determinar también si hay obstrucción dinámica, no propiamente anatómica, y esto pues hay que valorarlo en diástole. La obstrucción dinámica se vería en diástole, pero no en sístole. Y la obstrucción fija se vería tanto en sístole como en diástole, ¿verdad? Entonces sí hay aceleración, pero el Doppler pulsado no nos garantiza, dependiendo del nivel. Bueno, este tiene casi 1.5 casi metros por segundo, así que debe tener un gradiente pues eh, verdadero, ¿verdad? Pero sí, a veces recuerden, si no hay obstrucción importante a nivel del tracto de salida y las resistencias vasculares pulmonares están relativamente disminuidas, pues va a haber un flujo pulmonar aumentado, y ese flujo pulmonar aumentado también va a producir aceleración. Entonces, por eso es importante ver el patrón de flujo. Si es un patrón de flujo por obstrucción dinámica o relativa, va a ser flujo laminar por Doppler pulsado, y gradientes por Doppler continuo de no más de 20 milímetros de mercurio. Pero si es una obstrucción orgánica verdadera, lo que va a haber es aceleración con flujo turbulento. Y esto, el color a veces no nos va a poder decir por el límite del Nyquist. En este caso, si es un gradiente de 1.5, sería un gradiente del doble, serían 3 por 3, 9, un gradiente de 10. Es lo único que podemos decir aquí, que gradientes
es más de 10 y eso pues, no nos diferencia si si es un flujo laminar o turbulento. Este otro caso también parece una tetralogía de Fallot severa. CIB grande. Tenemos el septum infundibular muscular, la estenosis importante, cortocircuito de derecha a izquierda a nivel de la CIB, lo cual, como ustedes ven, a ese nivel, pues el flujo es laminar a nivel de la CIB, porque las presiones del ventrículo derecho y de la aorta son similares, ¿verdad? Y aquí sí se ve la aceleración a nivel del tracto de salida. Sin embargo, ustedes ven que están usando un nivel muy bajo de velocidades de color. Entonces, inclusive, si no hubiese obstrucción y fuese nada más por flujo, aquí habría probablemente el mismo patrón. Sin embargo, aquí obviamente hay una obstrucción severa, ya que el cortocircuito es de derecha a izquierda. Sin embargo, la otra razón del por qué puede haber un cortocircuito de derecha a izquierda es porque las resistencias vasculares estén aumentadas. Así que pues hay que tener una evaluación completa y usar el Doppler continuo para evaluar con más objetividad este gradiente y no quedarnos con el Doppler color nada más. Eso es también otro subcostal, como dije, eso es de eje largo, obtenido, ¿verdad? Por vía subcostal, en donde vemos muy bien la válvula tricúspide, que es esta, ahí está encerrada, y en diástole abierta, ¿verdad? La CIB subaórtica. Aquí este paciente no tiene mucho cabalgamiento. El cabalgamiento puede ser de un 25%, ¿verdad? A veces estos casos pues cuesta, especialmente en estos cortes, que son cortes oblicuos y uno puede falsamente producir cabalgamientos que no son reales. Entonces hay que verlos en otros cortes, especialmente el eje corto, porque también el eje largo puede dependiendo de qué nivel está haciendo el eje largo, si uno no está haciendo el eje largo adecuado, lo puede hacer oblicuo, el eje largo convertirlo en oblicuo y hacer que la aorta también cabalgue sobre una CIB grande subaórtica. Por eso es importante pues la clínica del paciente, no olvidar, nosotros no somos técnicos ecocardiografistas y requerimos de conocer la clínica del paciente, ¿verdad? No es igual a este paciente en insuficiencia cardíaca o un paciente cianótico. Y obviamente pues ver el que no estamos viendo aquí, el tracto de salida del ventrículo derecho, el septum infundibular, para ver si es un Fallot o no. Este otro caso, a ver, este es un Fallot severo, bastante severo. Este es un subcostal, perdón, un paraesternal superior. O es como oblicuo, más bien diría yo, es un oblicuo entre eje largo y eje corto, ¿verdad? Entonces, por eso no se ve muy bien la aurícula izquierda ni la aorta. Lo que se ve bien es el septum infundibular y la manga
subpulmonar, la estenosis, el tracto de salida del ventrículo derecho, la estenosis óseo-infundibular, el anillo pulmonar hipoplásico, un poquito de dilatación de la arteria pulmonar, pero todo esto como especialmente el anillo, las pulmonares hay que medirlas y compararlas. Si es en pediatría, pues usamos mucho el valor Z. Vemos también aquí la pulmonar derecha que se ve pequeña, la pulmonar izquierda o ductus, por eso lo más probable es que sea un ductus, además de, ¿verdad? Debe tener un ductus también, y sí, exactamente, sí tiene un ductus. Aquí vemos este jet, esta turbulencia, aquí este flujo, que es el ductus. Así que este paciente tiene, además de flujo anterógrado, el ductus, y el ductus pues puede hacer que la saturación sea mayor al grado de obstrucción o severidad de la tetralogía faloca. Hay que tener cuidado en ese sentido también. Y si ustedes se fijan, pues una válvula pulmonar también que tiene domo, ¿verdad? Aquí está una de las valvas, está en domo, así que tiene estenosis, más parece una estenosis a nivel de la válvula. Sin embargo, y el infundíbulo no se ve tan mal. Donde se ve la aceleración mayor es a nivel de la válvula. Así que este paciente pues requiere de más cortes o un mejor corte para valorar con más detalle el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero, y de nuevo, los patrones de flujo que hay a nivel de la CIB. Y si tenemos clínica, pues con mucho más razón, pero da la impresión de que puede ser que también haya obstrucción, estenosis o infundibular, ¿verdad? Pero si hay mal alineamiento, lo que pasa es que si uno ve en diástole la impresión es que ese tracto de salida está bastante amplio. En sístole sí se reduce, pero en diástole se abre. Así que hay un componente de una estenosis fija, una estenosis dinámica a nivel infundibular, y que la estenosis principalmente severa es a nivel de la válvula pulmonar. Así que este caso podría ser que si le damos tiempo vaya a formar obstrucción, que eso a veces pasa, inclusive en casos severos se puede hacer atrética la válvula pulmonar. El paciente nació con un faló, pero con flujo anterógrado, y posteriormente, por razones múltiples, no se opera tempranamente y se convierte en una obstrucción severa. Creo que por ahí tengo un caso similar. Este es el mismo paciente, pero en corte subcostal. En un corte subcostal. Entonces, bueno, aquí en este paciente, con este corte subcostal, sí vemos que sí hay una obstrucción fija a nivel óseo infundibular. Por eso es importante utilizar diferentes cortes para valorar el tracto de salida del ventrículo derecho. A favor de nosotros, los cardiólogos pediatras, pues en niños podemos usar esos cortes subcostales que son muy útiles. En adultos es un poquito ya más difícil que sacar este tipo de cortes. Por eso a veces pues es necesario hacer los cortes por vía transesofágica. Y por vía transesofágica, pues sí, el tracto de salida del ventrículo derecho también se puede ver muy bien. Tiene un gradiente de 70, o sea que es una moderada severa. Era un poquito más de 4. Si fuera 4 sería 60 y tantos, 64 de gradiente. Este otro caso es muy interesante. Como les dije, casos muy severos con el tiempo, con los meses, ¿verdad? Pueden formar
funcionalmente una atresia valvular, aunque tenga válvula pulmonar, tenga anillo y válvula pulmonar, el paciente se dejó evolucionar y ya el flujo anterógrado es mínimo y depende de ductos o colaterales para su sobrevivencia. O a veces son casos que se diagnostican tempranamente, se hace un Blaylock, una derivación aortopulmonar, para ganar tiempo y durante esos meses de espera el tracto de salida se obstruye, se, ¿verdad? Y bueno, aquí parece que hay permeabilidad, pero creo que este paciente creo que tiene por ahí un Doppler color, no estoy seguro. No, no. Pero bueno, estos casos potencialmente, si se les pone un Blaylock, con los meses pueden desarrollar una estenosis tal de que no haya flujo anterógrado a nivel pulmonar. Yo creo que ya esto es terminando, en donde este sí ya es una atresia pulmonar. Inclusive no se observa septum infundibular, ¿verdad? O podría tener un septum infundibular fibroso. A veces es muy difícil diferenciar lo que es el septum infundibular fibroso con la válvula aórtica, pero eso más bien parece parte de la valva coronariana, del seno valsalva coronariano derecho, ¿verdad? Entonces la CIB viene desde la base del supuesto anillo pulmonar, que no lo tiene, no tiene válvula pulmonar, hasta el implante de la tricúspide. Es una CIB inmensa y este tipo de CIBs pues se ven en atresia pulmonar clásicamente, pero también en CIBs como les dije, en donde no tienen cono, no tienen la porción medial, la pared medial del cono de la manga subpulmonar. Ahí se ve muy bien el que es el seno valsalva, que se dirige hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, la gran CIB, todo es la CIB, ¿verdad? Y esta es una típica atresia, CIB con atresia pulmonar, tetralogía faloextrema. Y aquí vamos a probablemente a encontrar hipoplasia de las arterias pulmonares, colaterales aortopulmonares, ¿verdad? En muchos de estos casos, pues, hay que completar los estudios con TAC, resonancia o angio o cateterismo, en caso de que no tengamos angiotac o resonancia. Bueno, entonces ya para terminar, esto es lo que vamos a ver la próxima vez, que es, vamos a hablar sobre la reparación de la tetralogía de Fallot y la evaluación ecocardiográfica de estos pacientes posoperados. Así que esto es la última. Ah, bueno, y sus complicaciones también. Entonces, un gran paciente operado de tetralogía de Fallot, por cierto, tiene un arco aórtico derecho. Y tiene un gran aneurisma porque este paciente requirió ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho y hizo un gran aneurisma del parche de pericardio que usaron a nivel del tracto de salida, ¿verdad? Bueno, así que eso, no sé, ¿alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todos dormidos? Eric.
Doctor, muchas gracias. No, más bien excelente, porque es una explicación compleja de todo lo que es la anatomía y la tetralogía de Fallot, la explicación de cómo ocurren las cosas y las relaciones, que realmente uno, que cuando uno está estudiante, uno solo ve CIB, estenosis, y aorta cabalgante y hipertrofia, pero no se imagina uno todas las relaciones que existen en estas enfermedades con todo este otro de patologías y todo lo que uno tiene que analizar como ecografista. No, más bien hoy después de esta charla, más bien veo que es más complejo y que hay que estudiar más todavía. Ujú. Bueno, es cosa de tener la anatomía clara, ¿verdad? Ese es el, la base de un buen eco en esos pacientes es tener la anatomía clara y y las variables, las variantes que puede tener esta patología. Y ayuda mucho pues ese capítulo que yo les subí en el chat del libro del doctor Anderson, ¿verdad? Ahí está muy bien explicado todo esto que yo les di en la parte anatomopatológica, pues. Muchas gracias, doctor. Bueno, y solo agradecerles su atención y los espero, bueno, esperemos que podamos reunirnos de nuevo el próximo jueves a la misma hora y el mismo canal. Muchas Ok, gracias. bueno, gracias. Muchas gracias. A ustedes.